Sean bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Mi nombre es Andrea Acevedo. El título de mi proyecto es Metacognición Virtual en Espacios Híbridos, Cuentos en Inglés a través de Flow, Virtual Metacognition in Hybrid Spaces, English Storytelling. Bueno, como esta investigación aborda una persistencia en las prácticas tradicionales en la enseñanza del inglés, se busca cómo mitigar esa limitación en el desarrollo de las habilidades comunicativas y que genera frustración en los estudiantes. A pesar del avance de los entornos híbridos, existe una escasa integración de estrategias que promuevan una metacognición virtual, es decir, que el estudiante sea consciente de cómo aprende en estos entornos digitales. La propuesta plantea la escritura de cuentos en inglés transformados en producciones audiovisuales mediante la herramienta de Flow de Google como una estrategia para cerrar esa brecha con estudiantes de octavo grado. Si bien es cierto que hoy en día la mayoría de los jóvenes son nativos digitales, significa que nosotros también tenemos que actualizar nuestros contenidos programáticos. Como ustedes bien pueden ver en pantalla, tenemos un versus entre esas prácticas tradicionales y también esa actualización híbrida que tanto debemos empezar a trabajar. Entonces aquí nosotros podemos ver exactamente cómo las escuelas tradicionales o esas prácticas tradicionales también tienen a ese estudiante como un receptor pasivo, con una repetición mecánica, en donde el aprendizaje de un lenguaje se mide simplemente con el uso de lápiz y papel y obviamente pues la retención va a ser temporal. En cambio, en una actualización híbrida, pues ya el estudiante pasa a ser un constructor activo y consciente de su propio aprendizaje, ya se sitúa una comunicación auténtica y obviamente social. En este caso, pues bajo una producción digital multimodal, que sería con el uso de esta inteligencia artificial de Flow, y un aprendizaje significativo, como bien lo plantea Auswell desde sus inicios, pero con una autorregulación, como lo indica González 2024. Aquí nuestra pregunta de investigación es cómo la escritura de cuentos en inglés complementada con la herramienta de Flow puede convertirse en una estrategia de metacognición virtual que potencie el aprendizaje significativo en estudiantes de octavo grado en entornos híbridos. Como ustedes bien pueden ver a continuación, tenemos pues el objetivo general de este proyecto, que es analizar cómo la escritura de cuentos en inglés y su transformación audiovisual mediante el Flow favorecen la metacognición virtual y el aprendizaje significativo en estudiantes de octavo grado en entornos híbridos. Pero también tenemos estos objetivos específicos que nos van a ayudar a alcanzar este general, que es identificar las estrategias metacognitivas que los estudiantes emplean durante la redacción de los cuentos, describir cómo la herramienta de Flow contribuye a la reflexión crítica y la autorregulación del aprendizaje, y finalmente evaluar el impacto de la producción audiovisual en la motivación, creatividad y adquisición del idioma inglés. Si bien es cierto, este es un proyecto cualitativo, por lo cual aquí se plantea el supuesto de investigación, que sería que se considera que la escritura de cuentos en inglés mediada por Flow en entornos híbridos favorece el desarrollo de estrategias metacognitivas al integrar la producción lingüística creativa con procesos de autorregulación, reflexión crítica y construcción colectiva en espacios digitales. Es decir, que acá pues nuestro diseño cualitativo va a ser también descriptivo interpretativo para así poder indagar todos los fenómenos que se vayan presentando en la ejecución de este proyecto. Acá, en esta fundamentación teórica, vamos a trabajar con lo que es el constructivismo sociocultural, que como ustedes ven aquí pueden verlo con Guerra García 2020, que retoma este constructivismo como una teoría epistemológica en la que el ser humano deja de ser el receptor pasivo y se convierte en el constructor activo de su propio conocimiento. Pero también tenemos a nuestro autor Creswell 2013, que es el guía investigador, el que nos va a mostrar el que nos ayuda a justificar también que este proyecto tenga un enfoque cualitativo interpretativo. También vamos a ver que tenemos una teoría del insumo comprensible y aprendizaje multimedia propuesto por Crash en 1982, que sostiene que la adquisición de una lengua ocurre cuando ésta se usa para su función natural, que es la comunicación. En teoría, pues sustenta el por qué la escritura creativa de cuentos es una situación auténtica que resulta más efectiva que la memorización tradicional. Por eso, también aquí vamos a tener que vamos a manejar la teoría de la metacognición y la autorregulación, como bien lo indica Flavel 1979, quien define esa metacognición como esa conciencia, esa regulación que el individuo debe empezar a trabajar y a ejercer en sus propios procesos de pensamiento y en su rol central en la comprensión lectora, en este caso también en la escritura y en la adquisición del lenguaje. También tenemos otro autor como lo es González y Rodríguez 2024, en donde amplían que esta idea
de metacognición y autorregulación permiten reflexionar sobre el propio proceso cognitivo y ajustar las estrategias empleadas para mejorar el rendimiento. El modelo pedagógico a implementarse acá, como ustedes bien pueden ver, es el aprendizaje significativo, pues en entornos híbridos. Aquí entonces vemos cómo vamos a utilizar pues, las TIC como para mediar esos procesos de aprendizaje. Nótese que aquí también tenemos ACOL 2008, quien indica que se debe matizar el uso de las TIC para que éstas alcancen su mayor potencialidad en el entorno educativo y que también genere, como quien dice, una relación positiva entre el estudiante y el conocimiento y que éste se vuelva más significativo y contextualizado. El paradigma, como ya bien indiqué, tiene un enfoque cualitativo, descriptivo, interpretativo, como bien lo indica Creswell 2013. La población bajo estudio van a ser estudiantes de octavo grado en edades de 13 a 14 años en una institución pública. Los propósitos generales analizar en profundidad cómo la escritura de cuentos apoyada por Flow favorece la metacognición virtual sin buscar una generalización estadística. Como ustedes bien pueden ver en pantalla, aquí tenemos un modelo pedagógico de aprendizaje híbrido constructivista, en donde primero vamos a trabajar con los estudiantes la redacción de los cuentos, que sería esa producción lingüística, como ya bien indiqué. Tenemos en la segunda etapa, que sería la edición multimodal, ya incorporando pues la herramienta Flow, una tercera etapa enfocada a la toma de decisiones, en la que ellos deberán ajustar su producción lingüística con esa transformación multimodal para que por fin puedan dar un producto y de ese producto se lleve a una evaluación, una reflexión crítica que lleve a los estudiantes a ver si alcanzaron o no las metas propuestas por cada uno de sus productos. El detonante aquí, pues sería pues la herramienta Flow. Como ya bien indiqué, los estudiantes no solamente al tener su producción lingüística, también deberán mirar cómo trabajar ese proceso multimodal, ese aprendizaje multimedia, en el que lo va a obligar a tomar decisiones cruciales para poder mejorar su producto y también pues tendrán que tener la oportunidad de hacer una incorporación en su audio, mirar si la fluidez concuerda o no, si es comprensible. Recordemos que va a ser una producción completamente en inglés. Acá, estos son los instrumentos que voy a implementar en mi proyecto en una triangulación cualitativa. Nótese que primero van a ser diarios de aprendizaje metacognitivo, en donde los estudiantes van a plasmar todas sus reflexiones relacionadas a esta producción multimodal, esta producción lingüística y cómo se sintieron, si aprendieron o no, qué tipo de avances van a tener. Un segundo que va a ser la observación participante, yo como docente investigador, en donde tomaré nota de todo el trabajo que ellos irán desarrollando a lo largo de este proyecto. Y finalmente, pues ese producto, ese artefacto digital que ellos me entregan para mirar ese rastro digital, esas versiones que ellos van entregando, obviamente, o irán mejorando. Entonces acá pues tenemos nuestras tres fases, el diseño e implementación, que sería esa creación de secuencias didácticas que integren la escritura con Flow, ¿cierto? En donde vamos a integrar estos dos espacios, el físico y el virtual, orientados bajo varias premisas para que los estudiantes puedan integrar su trabajo, una recolección y registro que ya bien indiqué que van a ser los diarios de campo, ¿cierto? Los diarios de recolección y la observación de campo, lo siento, y esa recolección, ¿cierto? De todo ese material que ellos van generando y finalmente ese análisis de si los estudiantes lograron o no alcanzar el objetivo. Acá, como resultado final, se busca que sí, que el supuesto que se plantea sea que la fusión del insumo comprensible, cuentos y flow sí desarrolle estrategias metacognitivas efectivas, que acá ya el estudiante deja de ser ese participante pasivo y empieza a ser su propio arquitecto del conocimiento, un arquitecto activo, un arquitecto que sabe autorregular su conocimiento a través de herramientas digitales. Y finalmente, que la asignatura de inglés deje de ser una simple materia repetitiva y pase a ser un tipo de trabajo colaborativo, constructivista, que ayuda a los estudiantes a adaptarse y a adoptar el idioma. Ustedes bien pueden ver acá, estas son las referencias. Muchas gracias.